En la clase de hoy vamos a avanzar al siguiente operador vectorial que se refiere a la divergencia de un vector. Tomaremos un vector no constante, sea el vector A, cuyas coordenadas son funciones escalares de x, y y z. Entonces la primera coordenada A1, función de x, y z en la dirección de y. A2, función de x, y z en j. Y A3, función de x, y z en la dirección k. Recordemos que el operador nabla es un vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales respecto de x en y, derivada parcial respecto de y en j y derivada parcial respecto de z en la dirección k. La divergencia se simboliza como div del vector A, o no es nada más que la aplicación del operador nabla al vector a través de un producto escalar. Es decir, el operador nabla producto escalar, el vector A. Bueno, sabemos que el producto escalar se convierte en una suma del producto de sus coordenadas. Agarramos las dos primeras coordenadas, las multiplicamos. Eso va a ser derivada parcial de A1 respecto de x, más el producto de las siguientes coordenadas, derivada parcial de A2 respecto de y el producto de las terceras coordenadas, derivada parcial de A3 respecto de z. Este es el desarrollo del operador divergencia. ¿Por qué decimos el vector A no debe ser un vector constante? Si fuera un vector constante, la derivada de una constante es cero, ¿no? Y la divergencia sería también cero. No es una condición estricta, ¿no? Puede ser también un vector constante, pero la divergencia nos haría cero. Algunos desarrollos del operador divergencia. Veamos como teoremas. Tenemos el vector A, consideremos un segundo vector B, cuyas coordenadas también son funciones escalares, B2, función de x y z en j, y B3, función de x y z en la dirección k. La divergencia de la suma de estos vectores A más B va a ser el operador nabla, que lo tenemos acá, lo anotaremos en esa notación vectorial también, derivadas respecto de x, derivadas respecto de y, derivada parcial respecto de z, producto escalar al vector suma de estos dos vectores. La suma usual de vectores, la primera coordenada será A1 más B1. La segunda coordenada A2 más B2. Y la tercera A3 más B3. Aplicamos el desarrollo de este producto escalar, obteniendo la derivada respecto de x de la primera coordenada, que sería A1 más B1, más la derivada respecto de y de la segunda coordenada, A2 más B2. Y por último, la derivada respecto de z de la tercera coordenada, A3 más B3. Ahora, en cada caso tenemos la derivada de una suma de funciones escalares que es igual a la suma de las derivadas, ¿no? Derivada de la primera función más la derivada de la segunda función respecto de x. Esto sería el desarrollo de la primera expresión. Análogamente en el segundo y tercer caso. Derivada de A2 respecto de y
más derivada de B2 respecto de Y. Y por último, derivada parcial de A3 respecto de Z más la derivada parcial de B3 respecto de Z. Bueno, ahora asociaremos en un paréntesis todo lo relacionado con las funciones A, vale decir, estos tres desarrollos, quedándonos derivada parcial de A1 respecto de X más derivada parcial de A2 respecto de Y más derivada parcial de A3 respecto de Z, más en el otro paréntesis agrupemos las funciones relativas a B. Eso va a ser derivada parcial de B1 respecto de X, derivada parcial de B2 respecto de Y derivada parcial de B3 respecto de Z. Ahora, preguntémonos, este primer desarrollo coincide exactamente con el operador divergencia del vector A. Análogamente, este segundo desarrollo vendrá a ser la divergencia del vector B. Conclusión. La divergencia de una suma de vectores había sido igual a la suma de las divergencias. Divergencia del primer vector más la divergencia del segundo vector. Ese es el primer desarrollo. Hay algo que debemos de notar. El producto escalar sabemos que cumple la ley conmutativa. A escalar B es lo mismo que B escalar A, ¿verdad? ¿Qué sucede con los operadores? Si conmutaríamos el orden de ese producto escalar, ya no tendríamos la derivada de A1 respecto de X, tendríamos A1 por la derivada respecto de X, que es totalmente distinto a esto. Entonces, lo que debemos tener cuidado, en los operadores vectoriales no se cumple la ley conmutativa, no es lo mismo A producto escalar, el operador nada, ¿no? Vamos a un segundo teorema. Teorema 1, diremos, teorema 2. Sea phi una función escalar de x, y y z. ¿A qué será igual la divergencia de phi veces el vector A? Bueno, el operador nabla tiene estas coordenadas derivadas respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z. Producto escalar, phi veces el vector. Ahora tenemos un escalar que multiplica al vector, afecta a todas y cada una de sus coordenadas. Eso va a quedar phi veces la primera coordenada, A1, phi veces la segunda coordenada y phi veces la tercera coordenada. Bueno, ahora desarrollemos este producto escalar. Se va a convertir derivadas respecto de x de phi veces A1 más las derivadas respecto de y de phi veces A2 y por último las derivadas respecto de z de phi veces A3. En cada caso tenemos la derivada de un producto de funciones. Apliquemos la regla de la derivada de un producto de funciones. Esto va a ser derivada de la primera función, derivada de phi respecto de x, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda función. Esos dos desarrollos vendrían a ser el desarrollo de esa primera expresión. Análogamente para el segundo y tercer caso,
En el segundo caso tendríamos la derivada parcial de phi respecto de y por A2, más phi veces derivada de A2 respecto de y. Y en el último caso, derivada de phi respecto de z por A3 sin derivar, más phi sin derivar por la derivada de A3 respecto de z. Bueno, ahora hagamos las agrupaciones correspondientes. Voy a continuar acá arriba. Bien, si observamos en estos tres desarrollos, los tres están multiplicados por pi, podríamos factorizar esa pi. Tendríamos la divergencia de phi veces el vector. Entonces, en esos tres desarrollos vamos a factorizar la función escalar pi, que multiplica a la derivada parcial de A1 respecto de x, más la derivada parcial de A2 respecto de y, y por último la derivada de A3 respecto de z, más. Ahora, ¿qué hacemos con los otros tres términos que nos quedan? Vale decir, estos tres. Si nos fijamos, es una suma de tres expresiones, pero tomadas de dos en dos. Cuando tenemos aquello, pensemos inmediatamente en un producto escalar de vectores. Un producto escalar de vectores es una suma de tres expresiones tomadas de dos en dos. Si ponemos como primera coordenada en el primer vector derivada de phi respecto de x, debe multiplicar a la primera coordenada del segundo vector, que en ese caso sería A1. Como segundas coordenadas, derivada de phi respecto de y, y segunda coordenada A2. Y terceras coordenadas, derivada de phi respecto de z, y acá A3. Bueno, es lo más que podemos agrupar. Ahora, vamos a identificar. Ese paréntesis coincide con el desarrollo de la divergencia del vector A. Ahora, este vector, recordemos de clases anteriores, es exactamente el gradiente, ¿no? El gradiente de la función escalar pi, y este es el vector A. Conclusión entonces del teorema. La divergencia de phi veces el vector A había sido igual a phi veces la divergencia del vector A más el gradiente de phi producto escalar el vector A. Son teoremas bastante utilizados posteriormente en algunas aplicaciones que vamos a ir viendo. Bueno, el operador divergencia, como podemos ver, es la aplicación del operador Nabla a través de un producto escalar a un vector. Físicamente, ¿qué representa esto? Hagamos la interpretación física del operador divergencia. Vamos a borrarlo todo, guardando el desarrollo de la divergencia. Pongamos por acá la divergencia de un vector es igual a la derivada parcial de sus coordenadas, ¿no? Respecto de x, derivada de A2 respecto de y, derivada de A3
respecto de z. Bueno, ahora sí podemos abrir espacio. Interpretación física. De la divergencia. Vamos a tomar el sistema cartesiano de referencia. En X, Y y Z. Seleccionemos un dominio dentro de este sistema de ejes. Ese dominio que sea un dominio, una especie de cubo. Es decir, una región cúbica. Bueno, estamos en el campo infinitesimal. Vamos a decir una región, un dominio infinitamente pequeño, dado por esta recta paralela al eje X, un incremento en X, un delta X. Acá, un incremento en Y, un delta Y. Y la altura, una altura incremental, un delta Z. Vamos a suponer que aproximadamente en la mitad de esa región cúbica tenemos una partícula. Una partícula, una partícula P. Bueno, estamos suponiendo que esa partícula aproximadamente se encuentra en la mitad de esa región cúbica. Representaremos aquello. Aproximadamente en la mitad. Vale decir, esta distancia, un delta X medios. Esta distancia, si toda esa longitud es delta Y, acá vamos a tener delta Y medios. Y la altura, esta altura, un delta Z medios. Ya. Ahora, nominaremos las aristas de este cubo. A, B, C, D. La cara de adelante. La cara de atrás. E, F, G y H. Ahora, vamos a suponer que esta región que estamos seleccionando se encuentra dentro de un fluido en movimiento. Puede ser un río. Entonces se encuentra dentro de un fluido en movimiento. En consecuencia, la partícula adquiere una velocidad. El vector velocidad va a ser B sub 1, una componente en X, B sub 2 y B sub 3. Vamos anotando aquello. B sub 1 es la componente
de la velocidad en el eje X. B sub 2 es la componente de la velocidad en el eje Y. Y B sub 3 es la componente de la velocidad en el eje Z. Vamos a hacer una consideración. Nos ubicaremos en el eje X. Si la partícula viene hacia la cara A, B, C, D, vamos a decir se está acelerando. En cambio, si va a la cara E, F, G y H, se desacelera. ¿Es de acuerdo? Entonces hagamos el análisis en el eje X, análogamente va a ser en Y y en Z. En el eje X. En la cara de adelante, vale decir A, B, C, D. A, B, C, D. La variación de la velocidad en el eje X por el espacio recorrido, la variación de la velocidad por el espacio recorrido va a estar dada. La velocidad en el eje X hemos llamado V sub 1. La variación de la velocidad de V sub 1 respecto de X por el espacio recorrido en la cara de adelante es delta X medios. Bueno, si viene hacia adelante se acelera. No podemos decir en la cara de atrás también se va a desacelerar simultáneamente. Entonces en la cara de atrás se desacelera. Anotemos eso. En la cara posterior a la región, vale decir E, F, G y H, la variación de la velocidad por el espacio recorrido será igual. En la cara de atrás se desacelera, entonces eso vamos a simbolizar con un menos. Variación de la velocidad en el eje X por el espacio recorrido en la parte posterior, delta X medios. Bueno, ahora, la variación total de la partícula en el eje X. La variación total de la velocidad en el eje X va a ser igual a la resta de esas dos señales. Si las restamos, ¿qué tendríamos? Esto menos esto, o sea, acabaríamos sumando, ¿verdad? Derivada de B sub 1 respecto de X, delta X medios más delta X medios nos da delta X. Eso es lo que sucede en el eje X. Pero la partícula simultáneamente no necesariamente se mueve en el eje X, puede moverse en el eje X
en Y y en Z. Entonces, en la región seleccionada, anotaremos acá la variación total de la velocidad en el eje X y el volumen y el dominio considerado. El dominio es una región cúbica, entonces va a ser derivada de B sub 1 respecto de X por delta X por delta Y y por delta Z. Bueno, similar análisis haríamos en el eje Y y en el eje Z. Entonces, podemos anotar la variación total de la velocidad en el eje Y y el dominio considerado. En el eje Y la velocidad la hemos llamado B sub 2, derivada parcial de B sub 2, y en el eje Y la variable es Y, respecto de Y por delta X por delta Y por delta Z. Y en el eje Z la variación total de la velocidad en el eje Z en el dominio considerado será derivada parcial de B sub 3 respecto de Z, porque la variable es Z, por delta X por delta Y y por delta Z. Ahora, imaginémonos que este fluido en movimiento es un río. En un río, la partícula va a seguir el cauce del río. Puede moverse con una velocidad de X en Y simultáneamente, y si tuviera una cascada, también en Z. Entonces, podemos decir la variación total de la velocidad en el dominio. Luego haremos esta parte. La variación total de la velocidad en el dominio considerado va a ser la suma de estas tres expresiones que hemos ido interpretando. Al sumar podemos factorizar delta X, delta Y, delta Z. Entonces, quedándonos derivada parcial de B sub 1 respecto de X más derivada parcial de B sub 2 respecto de Y más derivada parcial de B sub 3 respecto de Z por delta X, delta Y, delta Z. Bueno, esa es la interpretación que podemos dar. Ahora vamos identificando. ¿Qué nos representa este desarrollo? B era el vector velocidad con estas coordenadas. Si comparamos el desarrollo de la divergencia, la derivada parcial de la primera coordenada respecto de X, derivada de la segunda respecto de Y de la tercera respecto de Z. Esto nos representa la divergencia del vector velocidad por este desarrollo que es el volumen incremental del dominio seleccionado. Entonces, siempre que escuchemos variación de un flujo o de un caudal, está relacionado con el operador divergencia. Bueno, si hay un río en movimiento,
se está creando un flujo. Ahí podemos interpretar. Cuando escuchemos flujo, la palabra flujo, interpretemos inmediatamente o relacionemos con la divergencia. Divergencia. Hay analogías. Acá estamos explicando con el fluido en movimiento. Puede ser también en el campo eléctrico, un flujo eléctrico, un flujo magnético, que son analogías, Yo les voy a poner un ejemplo. Si tenemos dos placas, una con cargas positivas y otra con cargas negativas. O sea, dos imanes, un imán positivo, un imán negativo. Si las aproximamos, ¿qué sentimos? Una fuerza de atracción, ¿no es cierto? Estamos creando una fuerza de atracción. Esto se llama líneas de campo. Se está creando una fuerza de atracción. Y agarramos un conductor eléctrico, un conductor de cobre. El cobre es un material con alta concentración de electrones. No lo conectamos a ninguna batería, pero conectaremos a un amperímetro. El amperímetro nos mide la circulación de corriente, ¿no es cierto? Introducimos este conductor a estas líneas de campo. ¿Qué va a suceder? Los electrones comienzan a excitarse y comienza a existir una circulación de una corriente. El flujo de electrones, la palabra flujo. El flujo de electrones es la corriente eléctrica. O sea, lo que estamos haciendo es excitar los electrones de esa barra de cobre con estas líneas de campo. En fluidos, ¿cuáles serían las líneas de campo? La fuerza del agua, la fuerza que hace que esta partícula se mueva. En el campo eléctrico, estas líneas de campo crean una excitación en el conductor, ocasionando la circulación de electrones y el flujo de electrones es la corriente eléctrica. Entonces son conceptos que tienen